Bueno, ¿qué la cosa? Y es que a mediados del siglo X, el Reino de León va a vivir una crisis social, pero que de lo más serio. Ya decíamos otro día que a Ramiro II se le empezaba a romper el reino por donde menos lo esperaba. ¿Por qué? Pues porque esta crisis aflora con especial intensidad en un lugar muy concreto que es Castilla. Bajo Ramiro II, León había alcanzado su mayor apogeo, no solo en extensión territorial, sino también, digamos, en perfección institucional, como Estado. Bueno, pero es precisamente ese crecimiento del reino el que va a hacer que toda la estructura se tambalee. A Ramiro II se le va a romper el reino por Castilla. La gran crisis leonesa suele explicarse a partir de la debilidad del reino frente a los nobles, y en primer lugar los nobles castellanos, cuya presencia se había hecho cada vez más poderosa. Ahora bien, esa poderosa presencia de los condes castellanos es incomprensible si no se tiene en cuenta el hondo proceso de cambio social que comienza a vivirse en las tierras repobladas. Aquí contaremos por extenso por qué Castilla se desgajó de León, qué fuerzas llevaron a la independencia castellana, pero antes es preciso explicar qué estaba pasando en la sociedad leonesa a mediados del siglo X, y a eso vamos a dedicar el programa de hoy. Vamos a decirlo en dos palabras. La aristocracia estaba empezando a llevar, o al menos estaba intentándolo, a llevar la voz cantante en los nuevos territorios de la corona. Hasta el momento habíamos visto comunidades de campesinos que colonizaban por su cuenta y riesgo. Después llegaba el poder político, la corona, a ocupar los territorios, otorgaba fueros, incorporaba nuevos pobladores. Bueno, ahora las cosas empezaban a cambiar. Sobre esas tierras así organizadas, los nobles, en nombre del rey, despliegan físicamente su poder. Bueno, es fácil explicar todas estas cosas a partir de tópicos como la lucha de clases o las transformaciones económicas, pero la realidad siempre es más compleja que todos estos clichés, de manera que vamos a intentar acercarnos al fondo de la cuestión. Para empezar, el fenómeno tiene dos caras. Por un lado, la tierra de frontera es un área especialmente expuesta a las acometidas musulmanas, de manera que necesita protección. ¿Quién puede brindar esa protección? La aristocracia militar, que ostenta el derecho de portar armas. Eso confiere a la nobleza un protagonismo indiscutible. Protagonismo, eso sí, con un poder limitado. Recordemos que en la España de este periodo, y en particular en el Reino de León, el noble no es dueño de la tierra sobre la que ejerce su jurisdicción. Uno es conde de Castilla, pero no es señor de Castilla. Ahora bien, aunque esas tierras no sean suyas, sino del rey o los colonos, el hecho de prestar protección exige una contraprestación. Los campesinos han de mantener al conde y a sus tropas. Esta es la segunda cara del fenómeno. El deber de defensa implica que el defendido pague al defensor. ¿Y cómo paga? Con bienes y servicios, grano, mieses, comida, también trabajo. Nace así una relación de dependencia que adoptará la forma de vasallaje. Esta es la lógica del feudalismo. El deber de protección requiere de la otra parte el deber de obediencia. Y cuando los bienes y servicios que el campesino aporta no basten, el protector pasará a exigirle algo más, la propiedad de hecho sobre sus tierras. Bueno, ese es el fenómeno que se venía verificando en Europa desde mucho tiempo atrás. Había nacido el mundo feudal. ¿Y en España? Pues en España habrá formas feudales muy claras en Galicia, también en los condados catalanes, pero se presentarán mucho más matizadas en el área de repoblación castellana. ¿Por qué? Primero, porque la dinámica de la repoblación ha dotado a los campesinos de derechos personales y colectivos, derechos que hasta cierto punto les salvaguardan de las presiones del poder. Y después, porque el clima bélico de la Reconquista ha empujado a los campesinos a defenderse por sí mismos, de manera que el uso de las armas no es privativo de los aristócratas y sus caballeros. Las dos cosas van a hacer que el mapa social castellano presente rasgos muy singulares. ¿Y qué le pasaba a esta aristocracia guerrera para que su poder no fuera tan intenso como el de su homóloga europea? ¿Acaso era más floja o alternativamente más generosa? No. Ni una cosa ni la otra. Lo que le pasaba era que partía de una posición sensiblemente distinta. Desde la invasión musulmana de 711, las grandes fortunas señoriales habían quedado completamente arruinadas en la mayor parte de España. Quienes no pudieron o no quisieron pactar con los musulmanes lo perdieron todo. Los clanes nobiliarios que se refugian en el norte han quedado literalmente con lo opuesto. Su condición de origen les permite mantener una posición de preeminencia social en el reino, pero tal posición no viene avalada por una fortuna personal o familiar. Ahora bien, precisamente la repoblación de tierras hacia el sur dará a esas familias una oportunidad para recobrar riquezas. Y en el lance, como es natural, aparecerán otras familias, una nueva nobleza que asciende al calor de la repoblación.
En definitiva, la aristocracia española de la época es una nobleza pobre que encuentra en la Reconquista un medio para asentar su posición sobre la base de nuevas propiedades y nuevas tierras. Vamos a ver ahora otra parte importante del problema. Claro, las relaciones de producción, es decir, quién produce qué, en qué condiciones, quién trabaja y quién es el amo del trabajo y de sus frutos. Bueno, en la España de aquel momento hay un aspecto muy importante que tenemos que subrayar y es el siguiente: no hay esclavitud. Contra lo que ocurría en la mayor parte de Europa y desde luego en la España musulmana, porque en la España musulmana la esclavitud era una institución social comúnmente aceptada. Bueno, en la España repoblada, en la España cristiana, no hay esclavos. Hoy puede parecernos algo normal, pero en el siglo X era una radical novedad. ¿Pero por qué no hay esclavos en la España repoblada? Pues por dos razones. Una es la propia naturaleza de la Reconquista. La aventura de tomar tierras en zona de guerra implicaba grandes riesgos y uno solo toma riesgos cuando es libre. Los campesinos libres son los únicos que disponen de autonomía personal para intentar semejante osadía. La segunda razón es religiosa, cultural. La presión de la Iglesia, determinante en el proceso de la repoblación, veta de hecho la posibilidad de recurrir al sistema esclavista, porque no es aceptable esclavizar a un cristiano. Y en cuanto a los musulmanes que quedaban en las tierras recuperadas, la posición de la Iglesia será nítida. Hay que convertirlos, no esclavizarlos. Por eso no había esclavos en el territorio leonés del siglo X, ni apenas tampoco en los otros reinos cristianos de la península. Como no hay esclavos, el trabajo se organiza bajo unas condiciones que podemos llamar contractuales, o sea, de contrato, aunque evidentemente no en pie de igualdad. El pacto, el contrato entre el señor y el campesino incluye dos cosas: por un lado protección, por el otro lado servicio. Bueno, pues a partir de este planteamiento lo que vamos a ver es que el señor intenta por todos los medios que esos servicios crezcan y crezcan para su propio enriquecimiento, y el campesino a su vez va a intentar hasta donde pueda que los servicios que le exigen a cambio de la defensa se mantengan dentro de un límite razonable para no perder su libertad. Así es como empieza a dibujarse en la estructura social de León de Castilla la sociedad señorial. Pero he aquí que entra en el juego un tercer elemento, a saber, el rey. Sí, porque la corona que emplea a los nobles para controlar el territorio, sin embargo, teme que estos aprovechen la coyuntura para aumentar su poder. En consecuencia, los reyes se ven obligados a apoyarse en la otra parte del contrato. No los campesinos individualmente considerados, pero sí sus comunidades, sus concejos y villas. Surge así un delicado equilibrio de poder que va a extenderse durante toda la Edad Media española. En fin, que este era el paisaje de la sociedad leonesa a mediados del siglo X. Grandes cambios en la estructura social que a su vez envolvían grandes cambios políticos. Y en la estela de esos cambios sociales, políticos, económicos, va a ocurrir algo crucial para la historia de España: la independencia de Castilla. Aquello que había sido hasta este momento solo un condado en una parte del Reino de León va a convertirse en potencia independiente. ¿Cómo? La semana que viene veremos lo que pasó. La estrella polar.